Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro, escritor y creador de Administración y Transportes.cl, aparte del libro Corte de Cinta. Y hoy día vamos a hacer el recorrido 516, uno de los servicios más mediáticos de la empresa Medbus. A su vez, me acompaña Felipe Calofuleo, periodista y amante del transporte. Así que no se lo pierdan, disfrutémoslo. El 516 tiene unos 28 kilómetros de largo y une la comuna de Peñalolén con el centro de Santiago y Estación Central. Lo mismo ocurre con el sector de Pudahuel Sur. Sus principales calles son Las Parcelas, Grecia, Vicuña Maquena, La Alameda y General Oscar Bonilla. El viaje comienza en diagonal Las Torres con Grecia, al final de esta última avenida. Por acá se encuentra la entrada al Templo Bahá'í, que es un lugar muy visitado en este momento, y también varias terminales de micros. Nos tocó ver el atardecer mientras esperábamos el bus. Acá estamos sobre los 800 metros sobre el nivel del mar. Hola, buenas. Harto esperó, ¿no? Sí, harta paciencia le tuvimos. Yo lo vi, lo dije, qué buena, don Luis. Sí. Pero como estaba concentrado cuando se me dije, para la vuelta, le converso un poco. Vamos a ir para atrás por mientras, porque no está vacío. Con el conductor, don Luis, nos conocíamos de antes. Él fue uno de los conductores que estaba asignado en el bus de 2 pisos, Alexander Dennis, cuando estuvo en prueba. Y hace algunos años fue elegido uno de los mejores conductores de Transantiago. Una persona muy buena onda. En Las Parcelas, el cielo ya comenzaba a verse rosado. Como ven, la parte alta de Peñalolén corresponde principalmente a poblaciones. Se supone que a partir de octubre o noviembre de 2018, todos los buses de este recorrido serán eléctricos, de los mismos BYD, K9FD que tiene Medbus en estos momentos. Cruzamos Tobalaba y el canal San Carlos. Acá hay una bajada muy pronunciada. Después de Tobalaba, la calle se llama Avenida Oriental. De ahí doblaremos por calle Ictinos, e Ictinos, como curiosidad, era un arquitecto griego. Una de sus obras sería el famoso Partenón de Atenas. El bus en la zona de silla de ruedas cuenta con un asiento abatible y también hay unas bolas luminosas en los pasamanos. Esas bolas, digamos, se ocupan con una aplicación de chispers, se conecta el dispositivo de forma inalámbrica y se cargan las baterías. Es muy innovador. Avenida Grecia fue una de las primeras avenidas en tener corredores de buses, el cual es expedito y permite viajes muy rápidos. Por acá ya vamos llegando a Metro Grecia, estación de línea 4 y un paradero importante del recorrido. Después se subió un cantante callejero. Otro punto importante de subida y bajada es Grecia con Macul.
Ahí hay varias universidades como la Universidad de Chile, el Pedagógico UMCE, la Universidad Tecnológica Metropolitana, y también pasando al dato se encuentra un bonito café llamado Cromo frente al Pedagógico. Es una esquina con mucho público. En cuanto al nombre, Grecia se llama así porque se encuentra el Estadio Nacional y se le asocia con los deportes olímpicos. Su nombre cambió en 1962, en la época del Mundial de Fútbol. Ya por acá vamos llegando a Vicuña Maquena. Me respondieron. Los trenes cortos son parte de los que se ven bonitos. Hay otros que se ven. Algo que distingue al recorrido 516 es su rapidez. En Vicuña Maquena también entra un corredor de buses, entonces el viaje siempre es expedito y da gusto tomar esta micro, aparte de que pasa muy seguido. Esta es Plaza Baquedano, o Plaza Italia, el sector digamos. Acá se celebran las victorias y también se usa como una referencia para casi todo. Desde un punto de vista simbólico, divide la ciudad entre la zona más rica y la zona más pobre. Aunque no se ve mucho, esto que están viendo es el Cerro Santa Lucía, uno de los parques urbanos de la ciudad. Es gratis y muy bonito. Ya nos estamos acercando al sector de Universidad de Chile, una de las zonas más concurridas de la Alameda. Este capítulo es presentado por mi libro Corte de Cinta, el cual trata acerca del transporte público y las experiencias que me ha tocado vivir en torno a este tema. Pueden adquirirlo conmigo o por el link de Mercado Libre que sale en la descripción. En cuanto al layout, este bus BID K9FE es muy diferente del primer bus eléctrico que llegó a Chile en 2013. Se nota que las terminaciones son mejores, el piso es más elegante y también la tecnología ha avanzado. El bus no pierde tanto espacio por las baterías. De hecho tiene 31 asientos acolchados y es muy parecido a cualquier otro bus por dentro. También incorpora aspectos novedosos, el asiento abatible, los asientos anchos para necesidades especiales, cuenta con aire acondicionado, la carga de baterías de celulares y otros aparatos de forma inalámbrica con esa aplicación. Como único comentario, en el viaje de ida a Peñalolén, que no sale en el video, nos fuimos muy llenos y el espacio de piso abajo sin asientos se hace un poco estrecho. La empresa Medbus junto con Enel traerán 100 buses de este modelo para el recorrido 516, además de otros servicios. Este bus ha visto trabajando en el 424, 516 y 519E. Fue ingresado el 16 de noviembre de 2017. En la Universidad de Chile están haciendo trabajos para la combinación de línea 3. No se ve casi nada, pero eso que ven ahí es el Palacio de la Moneda. El edificio iluminado es la Torre Entel que tiene una forma de antorcha. Ahí se tiran fuegos artificiales en Año Nuevo. El bus a esas alturas iba algo lleno. Algo muy gracioso es el sonido del timbre. Al principio lo encontraba bonito, simpático, pero ya después de tanto rato nos daba mucha risa con Felipe. En Estación Central siempre hay harto público. Aparte de trenes se encuentran los terminales de buses San Borja, Alameda y Sur. Y los especiales de Ande un Bus pueden ver viajes por Chile. Sí, un deseo. Ahora sí. Ah, pero si algo. No suena.
Después de tocar el timbre y que no sonara, pasamos por Metro Las Rejas. Con Felipe conversamos de hartas cosas, fue una grata compañía para un viaje tan largo, así que me agradezco. Ya en Oscar Bonilla entramos a la comuna de Lo Prado, cerca del Metro Pajaritos y el terminal de buses del mismo nombre. Porque el timbre se llama el bus sigue por Oscar Bonilla. Pasamos por el parque que hay en calle Neptuno y los talleres del metro, aunque no se ve casi nada. En Metro Barrancas, por Teniente Cruz, el bus dobla. En esta zona siempre hay tacos. Los autos y los buses que vienen de Valparaíso por ruta 68 salen a este lugar. Toda esta zona se denomina Pudahuel Sur. En realidad son varios barrios y poblaciones. El 516 no existía en un principio, hubo alrededor de un año de deliberaciones para poder crearlo y es uno de los recorridos más útiles del sistema. Está dentro del top 10 de recorridos con más validaciones. ¿Sabes que por aquí no hay recorrido? ¿No? Es por travesía. Pero que como feria acá y feria ya, La demanda del 516 crece año a año, a diferencia de otros recorridos. El sistema en general tiene un 2% menos de demanda cada año. En el blog hay varios reportajes sobre eso y el 516. En Pudahuel Sur, el bus pasa por Villa Pajaritos, Villa Guzmán Cruchaga, Villa Laguna Sur, Villa Estela Maris y las Villas Estrella. Aunque tienen sus diferencias, personalmente encuentro varias similitudes entre esta zona de Pudahuel y lo que vimos antes en Peñalolén. Algo que cambia es la altitud. Acá estamos bajo los 600 metros sobre el nivel del mar. porque dicen que la delincuencia. En calle Los Mares ya casi no queda nada de público. Al costado izquierdo está el canal Ortuzano, por eso se ve tan oscuro. Nosotros aprovechamos para conversar con Luis. Yo me ataba la risa, pero es que igual que pasa, No es verdad, pues es como un timbre va a ser. acá. Aquí el último, ¿cierto? ¿Ah? Aquí el último. Este es el último, ¿sí? Ya. Muchas Vale, gracias por todo, Ha sido un Luis. gusto. Lo mismo digo yo. Que le vaya bien. Un gusto acompañarlo, que esté muy bien, nos veremos. Y eso fue el final de la jornada. Tuvimos casi 2 horas en la micro con Felipe cruzando la ciudad. Fue bien, bien agotador en cierta medida. Obviamente dar las gracias a todos ustedes por seguir el canal, por seguir mis contenidos. También a Luis, el conductor, por su buena onda, Felipe por acompañarme. La verdad es que el 516 yo lo he hecho varias veces, un recorrido bien interesante y hartas cosas bonitas y me gusta mucho, pero no es como para grabarlo solo. Así que si ustedes lo intentan hacer, no lo hagan solos. Y bueno, lo último que queda decirles es que se suscriban, que comenten, que compartan, que ojalá lo hayan disfrutado. Fue harto esfuerzo de nuestra parte poder hacerlo. Y también hay algunas partes de las grabaciones de Felipe que me ayudaron mucho para ilustrarles cómo es el búho. Así que muchas gracias por todo, que estén muy bien. Bendiciones. Aquí con el mapita.
¡Corte, corte! No. Otra vez. Déjalo grabando, yo después lo corto. Toma 2. Sí. ¿Se ve el librito, cierto? Sí. No me veo cortado, ¿cierto? ¿Está bien? No, pues te estoy enfocando. Pues.